Volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con Lucila de Ponti, diputada provincial, referente del Movimiento Evita, y que estas últimas elecciones del domingo fue elegida para continuar como diputada de la provincia. Lucila, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, preguntarte un poco una mirada de las elecciones del último domingo. ¿Cómo calificarías este resultado para el peronismo, que fue muy duro, esperado en un punto, pero también duro? Sí, creo que evidentemente es un resultado que tiene que ser leído como un síntoma de la situación en la cual se encuentra el peronismo y también de la mirada que la sociedad tiene respecto, sobre todo yo lo diría, de lo que fue el tiempo de la última gestión, ¿no? Que me parece que es ahí donde están las principales causas que nos traen a esta derrota, más allá de que uno pueda ponderar determinados aspectos positivos de la gestión o otros que han faltado y demás, evidentemente una gran mayoría de la sociedad no tiene una lectura positiva respecto de lo que ha sido la gestión del gobierno de Omar Perotti, y eso se vio reflejado en las urnas, incluso en su propia categoría, ¿no? Con mucha contundencia. Entonces, me parece, o al menos yo que vengo de una generación un poco más joven y que también de otro recorrido político, entiendo que esto nos tiene que obligar como peronistas no solo a hacer una autocrítica, tener un debate, sino sobre todo a tomar decisiones respecto de lo que queremos para el futuro. ¿Qué te parece que falló en términos de la gestión y en términos de la conducción política en estos 4 años? Me parece que el principal déficit tuvo que ver con la falta de conducción política, con la ausencia de una agenda definida y de un programa de gobierno que convoque a todos los sectores del campo popular, si se quiere, a poder sostener y formar parte y darle volumen a las políticas que se llevaban adelante, ¿no? Hoy lo que tenemos es un nivel de dispersión muy grande y me parece que eso tiene que ver fundamentalmente con esta falta de un camino estratégico que nos hubiese permitido de alguna manera ocupar distintos roles, pero en un mismo sentido. Y después, bueno, por otra parte, evidentemente hay un panorama nacional, general, que digamos, de alguna manera nos marca un malestar en la vida de la gente y que evidentemente desde las políticas provinciales tampoco se pudo morigerar demasiado. Hubo algunas políticas que fueron importantes en determinado momento, pero que después fueron perdiendo o se fueron desgastando, como por ejemplo la billetera Santa Fe, que en el caso de haber servido para seguir funcionando como un sostén al consumo de la gente, tendría que haber sido actualizada varias veces ya desde hoy, desde que se puso en funcionamiento al día de hoy. Lo pongo como un ejemplo, más allá de que, por supuesto, el gobierno provincial no es responsable de lo que sucede con la macroeconomía nacional, pero sí me parece que quizás faltaron algunas políticas focalizadas y mejor diseñadas. Y en términos de seguridad, que fue la principal promesa en 2019 y hoy es uno de los principales factores de castigo al gobierno. Sí, innegablemente que hay un fracaso en la política de seguridad del gobierno, que obviamente no es un problema que nace ahora, que viene desde hace mucho tiempo, que desde mi mirada entiendo que todos los gobiernos han tenido algún nivel de falla, de déficit o de fracaso respecto de la resolución estructural del problema de la seguridad, porque si bien durante los años del gobierno progresista han habido vaivenes respecto de cómo los indicadores se ubicaban, y quizás en el último gobierno hubo un amesetamiento de los delitos, seguíamos estando un triple por ciento por encima de lo que era la media nacional, ¿no? Entonces eso nos habla de que las raíces, las causas profundas del problema que tenemos con respecto a la seguridad no se habían resuelto. Y yo creo, y esto lo dije durante toda la campaña y lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, y no yo sola, sino todos, pero me gustaría que esto pudiera materializarse en una política de Estado, que Santa Fe requiere de un acuerdo estratégico, sostenible y transversal, política e institucionalmente, que nos permita abordar este problema. Creo que no es un problema que se resuelve con parches, no es un problema que se resuelve solo con medidas específicas, sino que requiere efectivamente de un gran acuerdo entre toda la institucionalidad, los sectores políticos, la sociedad, para poder sostener en el tiempo una política de seguridad. Lucila, van a entrar 10 u 11, bueno, hay que ver el escrutinio definitivo, cuál es el número final del peronismo. Hay candidatos que participaron de distintas listas, en tu caso de una, la del gobernador de otra, otros diputados también. Van a formar parte de un mismo bloque, están pensando formar bloques unipersonales o con otros sectores con los que tengan más afinidad. Mira, es una discusión que todavía no hemos tenido. Se da una situación similar a la que tuvimos en 2019, cuando ingresamos, en ese caso éramos 7 diputados, pero que representábamos
a 4 o 5 listas, no recuerdo. En ese momento la mayoría integramos el bloque, digamos, del peronismo, porque también había mucha expectativa respecto de lo que iba a poder ser acompañar al gobierno desde un bloque de la Cámara de Diputados. Una experiencia fallida, digamos, desde mi punto de vista, donde esa articulación y esa coordinación no se dio de manera armónica y al contrario, se dio con muchísima dificultad. Creo que ahora nos volvemos a encontrar en una situación que, producto de la participación en las internas y los resultados obtenidos, de los 10 u 11 diputados que vamos a entrar, hay 5 listas representadas, ¿no? Entonces, quizás esa diversidad, porque expresamos distintos proyectos y distintas miradas al interior del peronismo, pueda también estar expresada en la conformación de los bloques. Uno de los primeros debates que va a haber, ya lo adelantaron desde Unidos, tiene alguna ley de narcomenudeo, ¿no? Un proyecto que planteó Puyaro en campaña, va a estar en los primeros momentos de la agenda legislativa. Preguntarte cuál es tu posición con respecto a esta iniciativa. Mira, repito lo que te dije recién, me parece que el problema de la seguridad no se resuelve con parches, sino que es necesario tener un plan, una política estratégica. Y en ese sentido, me parece que la discusión acerca de la adhesión de Santa Fe a la ley de federalización del delito del narcomenudeo tiene que tener un debate responsable, un debate que incorpore a todas las voces y a los sectores que van a estar involucrados y que nos permita conocer si efectivamente esto va a ayudar a resolver con la policía que tenemos, con la estructura judicial que tenemos y no con otra, digamos, no con una ideal, con nuestra policía y con nuestra justicia, si la adhesión a esa ley va a servir para mejorar los índices delictivos. Tenemos que escuchar la experiencia que han tenido otras provincias, tenemos que escuchar lo que nos dicen los actores judiciales, porque no todos están de acuerdo en que esto va a representar y significar una solución. A mí lo que realmente me parece, yo no digo frente a esto ni sí ni no, lo que digo es que necesitamos discutirlo con responsabilidad y necesitamos salir de la demagogia de pensar que porque una ley le va a permitir a un juez provincial o a un policía detener a una persona que está realizando un consumo minorista de determinado estupefaciente, esto va a resolver el problema del narcotráfico. Necesitamos pensar, bueno, en qué medida esto nos va a permitir intervenir y mejorar la situación o no. Y me parece que para eso hay que dar el debate con toda la responsabilidad necesaria. No es un tema solamente estricto de la seguridad, sino que fundamentalmente abarca, digamos, la acción judicial y en este sentido le da otras competencias a la justicia. Por lo tanto, la justicia es una voz ineludible, que hay que darle participación en el debate y espero que este debate se dé responsablemente en la legislatura. Lucila, y aún estando en minoría, que obviamente el oficialismo va a tener una mayoría prácticamente automática, ¿qué otros temas de agenda o iniciativa estás pensando proponer para bueno, la nueva legislatura que se viene? Bueno, me parece que hay una situación fundamentalmente que tiene que ver con lo social y económico, digamos, con la posibilidad de generar herramientas desde la provincia de Santa Fe para fortalecer las oportunidades y las capacidades de construir un proyecto de vida que tienen que ver con la inserción en el modelo productivo, que tienen que ver con la inserción al trabajo con derechos y que para esto las herramientas que la provincia ha desplegado en los últimos años, no solo en el último gobierno, en la última década, digamos, han sido insuficientes, ¿no? Y me parece que es necesario en este sentido poder trabajar para ver cómo hacemos nosotros que los 600.000 santafesinos que trabajan en condiciones de informalidad empiecen a tener algún tipo de protección vinculada a los derechos laborales y a los derechos previsionales. Y eso es algo que no se ha discutido en la Cámara ni de Diputados ni de Senadores y que, por ejemplo, es necesario discutirlo, así como también es necesario discutir una ley de educación, pero que tenga que ver con poder fortalecer las capacidades educativas del sistema educativo provincial y en este marco es fundamental el presupuesto. Nosotros hoy tenemos una provincia que invierte el 22% de su presupuesto en políticas educativas, cuando en otras provincias, como por ejemplo la de Buenos Aires, se invierte cerca del 33%. Entonces nosotros tenemos que pensar si la educación es la prioridad, si queremos 190 días de clase, si queremos a los chicos teniendo educación de calidad en las escuelas, educación para el mundo del trabajo, pudiendo incorporar los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías, bueno, cómo eso se lleva a la práctica, ¿no? Y después, otra cuestión que a mí me parece fundamental es la urbanización, sobre todo que atiende, digamos, a las grandes ciudades, donde nosotros, por ejemplo, en Rosario,
con los más de 200 barrios populares que tenemos en la ciudad, que es casi un 10% del territorio, necesitamos poder consolidar políticas específicas que empiecen a modificar positivamente las condiciones de vida en esos barrios, porque si no es muy difícil pensar en, bueno, cómo vamos a construir mejor calidad de vida, mejores niveles de igualdad, si no empezamos por lo mínimo que tiene que ver con el hábitat. Lewandowski fue el peronista más votado. ¿Lo ves asumiendo un rol quizás de conducción en estos 4 años que vienen, intentando reagrupar los distintos espacios peronistas, o ser un escenario medio de todos vuelven a foja cero? Mira, por supuesto que Marcelo es un compañero importantísimo, el mayor elector que el peronismo tiene en la provincia. Ahora, lo que a mí me interesa discutir es qué forma de peronismo vamos a construir hacia el futuro. Yo creo que continuar persistiendo en las cosas que se hicieron hasta ahora y en la forma en la que se ejerció la política en el marco del peronismo hasta ahora nos trajo hasta este lugar y es un lugar de derrota electoral y política, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que también ser capaces de poder reconstruir desde los valores fundamentales del peronismo y del campo nacional y popular, que tienen que ver con la proximidad de la política, que tienen que ver con la escucha atenta de las demandas, que tienen que ver con la inserción en su tiempo y su espacio. Nosotros tenemos que discutir los problemas que hoy le suceden a los santafesinos y las respuestas y las propuestas que nosotros vamos a desarrollar para que esto suceda. Y sobre todo salir de algo que ha sido muy paralizante, que tiene que ver con lo que se llama polarización afectiva o esa grieta eterna que puede tener un formato en nación y otro formato en provincia, donde la oposición constante no nos permite pensar y diseñar políticas de Estado que puedan en un mediano plazo transformarle la vida a la gente. Yo apuesto por ese tipo de política. Me parece que en la campaña hemos visto muchas prácticas incluso de candidatos que resultaron vencedores, como sucedió en la ciudad de Rosario con el intendente, que apelaron a las peores herramientas para ensuciar a los candidatos sin discutir ideas, sin discutir proyectos, simplemente apelando a generar miedo en la sociedad. Y me parece que eso hay que empezar a desterrarlo. Hablando de Rosario, ustedes apostaron por la candidatura de Monteverde. ¿Qué te estuvo muy cerca, efectivamente, de ganar? ¿Qué te parece que faltó para poder dar el zarpazo en Rosario? Bueno, me parece que obviamente se compitió contra una estructura muy fuerte. El intendente, creo, en unas declaraciones un tanto desesperadas de los últimos días de campaña, señalaba que él competía con una estructura enorme de planes sociales y no sé qué. Me parece que eso habla de las peores cosas y de las peores prácticas que se han puesto sobre la mesa para ganar a cualquier costo, ¿no? Y que se ha intentado, por ejemplo, en este sentido, demonizar, generar miedo y sobre todo estigmatizar identidades políticas, que me parece que no es el camino. Me parece que el camino es el respeto, el debate de ideas, el respeto de la diversidad, incluso de los antagonismos. Yo no quiero eliminar al otro, quiero discutir con el otro y en todo caso ganarle porque mi proyecto es mejor, porque mi política es mejor. Y lo que sembramos en Rosario, lo que sembramos en Baigorria y en muchos otros lugares de la provincia tiene que ver con eso, con una nueva generación que viene a querer hacerse cargo de resolver los problemas de los santafesinos y santafesinas, pero ejerciendo la política de otra manera, pensando en que es posible tender puentes aún con aquellos que piensan distintos y nosotros ponemos como prioridad que se resuelvan los problemas estructurales y urgentes de nuestra sociedad. Lucila, gracias por venir. No, gracias a vos.